Londres, 1984. Winston Smith es un empleado del partido. Se encarga de revisar la historia, borrando los rastros del pasado en un mundo aterrador, dominado por la paranoia, donde todo sentimentalismo está prohibido. Winston se siente atraído por una joven llamada Julia, pero una relación sería potencialmente peligrosa, incluso mortal. Juntos intentarán escapar del control del Gran Hermano, líder omnipotente del gobierno. Pero, ¿es eso posible en una sociedad totalitaria donde cada hecho y gesto es controlado y grabado? ¿Es posible? ¿Qué libro, ah? Qué ¿Qué locura, libro? A ver, o sea, no al pedo es un clásico. Eh, Uno de esos libros que a mí en lo personal me calaron muy hondo por la historia de vida, por una cuestión ideológica, si tenés ganas, pero a mí en lo personal me hizo pelota. Eh, yo esperaba otra cosa, no esperé el piñazo que me comí. Me cayó bastante de sopetón. Pero bueno, insisto, un clásico, una obra necesaria en todo momento y probablemente hoy en día más aún. Eh, pero bueno, ¿te querés hacer un breve resumen, No, Vázquez? No, hacelo vos, igual. Sí, hacelo. no, si yo lo que iba haciendo era como cuando terminaba un capítulo hacía como una especie de, no una ayuda a memoria, pero sí esto de refrescar lo que había visto y tratar de darle un golpe de análisis. Porque, bueno, siempre nos chocamos con la experiencia de cada uno. Me costó mucho leerlo. O sea, me parece que el libro, a ver, esta es mi edición de Lea, tiene, no sé, por 278 páginas. Me pareció a mí me pareció que era un libro que quizás en menos de 200 páginas hubiese sido un librazo. Sentí que todo el tiempo lo iban estirando, estirando, como que tenía momentos innecesarios. Pero bueno, relata esto, ¿no? La vida de Winston Smith, que es un miembro del partido, en una sociedad donde constantemente se está borrando el pasado. Hay una especie de control de todo. Hay ministerios de la verdad, de la alegría. Hay telepantallas y micrófonos por todos lados. Eh, tienen como una facilidad de borrar las huellas del pasado, incluso hasta cambiando el lenguaje. Y bueno, va contando este intento de Winston Smith de liberarse de eso, de liberarse de esa sociedad, de ese gran hermano, de ese rollo que hay con el partido, y empieza como, junto con una chica que conoce, empieza a transgredir, por así decir, ciertas normas, hasta que los enganchan y bueno, ahí empieza ya a desenlazarse la parte final del libro. Pero básicamente es eso. Efectivamente. Em, entonces, el cuándo, abril de 1984. Eh, y efectivamente estamos ante un estado totalitario que está ubicado en Londres, que en este caso sí se llama Londres, sí se llama Inglaterra, pero Inglaterra queda dentro de Oceanía en este universo de 1984. Seguramente más adelante vamos a ampliar el por qué se llama Oceanía y contra quiénes era que siempre estaban en guerra Oceanía. Pero concretamente Oceanía es una dictadura, es un totalitarismo donde no hay libertades individuales, donde tenemos
pantallas que controlan absolutamente todo, que son denominadas como el Gran Hermano, eh, y donde tenemos a este buen hombre, a Winston Smith, un tipo que si bien no nos da precisiones de qué edad tiene, por toda la descripción que hace, entendemos que tiene sus 50 y pico, ¿o no? Sí, sí, Bueno, sí, pues. bien, y que Winston concretamente es un miembro del partido, como vos bien decías, un miembro del partido exterior, llamémosle, o sea, no es una de las cabezas del partido que gobierna, sino que es un burócrata. Es un tipo que concretamente trabaja en el Ministerio de la Verdad, eh, borrando noticias y que esas noticias se transformen en lo que el partido quiere. Eh, y El tipo borra el pasado. exactamente, exactamente. Hay una palabra que usan, no puedo creer ahora. No persona. No, no, no. Ah, Que era el acto ese que se borraba. Sí, la verdad no me acuerdo, o sea, me acuerdo del concepto, no me acuerdo de la palabra, pero si lo ponemos en términos de la acción que hace es reversionar el pasado, básicamente. O sea, le traían una noticia de que tal tipo había sido un héroe, eh, pero resulta que luego ese héroe cayó en desgracia, según la mirada del partido, y bueno, era necesario modificar esa noticia y quien lo hacía era Winston, reescribiendo la historia según las directivas que el partido le dictaba. Eh, y bueno, básicamente este Winston, perdido en una vida monótona, en una vida rotundamente controlada, un día se compra un diario. Yo siento que ese es el primer evento importante. Un día va al mercado ilegal de Londres, a la zona donde viven los proletarios, así le llaman a los pobres y a aquellas personas que no están bajo, que no trabajan para el partido. Prole. Los proles, exactamente. Eh, la cuestión es que en ese momento él toma su diario y empieza a escribir en él. ¿Para qué? Para justamente poder saber qué cosas son ciertas y cuáles no, ya que el gran conflicto que tenía era que un día la ración de chocolate que te daba el partido era de 30 gramos y al otro día la recortaban a 25 y al otro día salía en las noticias que el partido había aumentado la ración de chocolate de 20 a 25. O sea, te decían, no, viejo, lo que vos crees no es así, nosotros estamos mejorando permanentemente. Estamos sacando de la pobreza a 1 millón de personas por mes. Pero bueno, hasta ahí llego yo. Eh, sí, la verdad es que el autor, George Orwell, eh, un visionario de todo, ¿no? Si lo traemos al presente, nos toca cosas que convivimos, con las que convivimos, esto de la telepantalla, que estamos todo el tiempo vigilados. Es un gran clásico y que también, a mí también, como decís vos, tiene grandes momentos, grandes momentos, grandes momentos. Y también tiene algo que dice el Matías de esto de extenderlo, pero porque nos presenta todo un universo. También Winston se dedica, porque tiene momentos que a él le gusta su trabajo y también tiene esa faceta de modificar el vocabulario. Hacen diccionarios todo el tiempo donde van achicando cada vez más el diccionario y por ende la manera de pensar de la gente con el fin de que cada vez piensen menos. Pero digo, se mete mucho el autor en esto y por ahí lo hace más extensivo, que puede resultar un poco más alargada su lectura, con mucho universo, se mete mucho en el universo, pero me parece que te da todo un panorama de lo que se vive en ese universo del 84. Efectivamente. Y siguiendo en términos cronológicos, después de que Winston se compra su diario, ahí
ya comenzamos con los eventos relacionados con Julia, ¿no es cierto? Claro, porque si seguimos la historia, cuando sale de la segunda vez que pasa por ese lugar, la ve a Julia que lo había seguido a él. Y ¿Y quién es Julia Barros? Julia es también alguien del partido exterior que milita fuertemente por el no sexo, eh, con pancartas y todo, y bueno, es perteneciente al partido y lo demuestra todo el tiempo en esa hora de odio. Bueno, nos muestra todo un panorama de- del el accionar que tenía el partido con estos burócratas. Y bueno, Julia era parte de trabajaba en el mismo lugar. Se habían visto y Julia, cuando él sale de las antigüedades, de este local de antigüedades, bueno, la ve. Y se empiezan a ver, se empiezan a mirar, se empiezan a ver qué pasa. Él con la paranoia también de ella es alguien de la policía del pensamiento, porque también nos presenta a esta policía del pensamiento que no podés ni cuando dormís, ni en tus propios pensamientos estar en contra del partido. Efectivamente, efectivamente. Y tal cual, Julia pertenecía a la Liga Antisex. Eh, y los integrantes de la Liga Antisex tenían una cincha, llamémosle, roja en torno a la cintura, lo que paradójicamente hacía que se les marcase la cintura en el mono que todo el mundo lleva puesto, o sea, en el mameluco que todo el mundo lleva puesto. O sea, era gracioso, o al menos a mí me resultaba gracioso que el distintivo de la Liga Antisex justamente hacía que se les notase más la cintura. Pero concretamente es así, o sea, al principio Winston miraba con recelo a Julia, es como que decía, esta chabona a mí seguramente me va a entregar ante las autoridades, y bueno, luego, tras un momento en el cual Julia tiene una caída y Winston la ayuda, o sea, literalmente Julia se cae cuando Winston estaba cerca, y Winston va, la ayuda y en ese momento Julia aprovecha para pasarle un papelito. Y bueno, en ese papelito Julia le decía, te quiero. Eh, y allí es como de a poco empiezan a interactuar, empiezan a organizarse y finalmente logran coincidir en un espacio abierto donde no haya cámaras, donde no esté presente el gran hermano. Eh, y bueno, ahí pueden hablar y coger, concretar. Muy sano y necesario. Bueno, esos son los detalles finos que tiene el libro que están buenos de nuestro de coger, ¿no? Pero ¿Por qué no? no, porque en realidad ahí en ese momento se plantea que escuchan un pájaro cantando y le dan todo como un símbolo al pájaro. Y antes de todo esto que veníamos charlando, también hay que decir que Winston tenía dudas de lo que pasaba con el partido. O sea, tenía dudas de que él había tenido un pasado, o que conocía a alguien del pasado, o cuando va a esta casa que cantan esa canción de las campanas, como que el tipo dudaba de, no sé si netamente era objetivo, pero sí el tipo dudaba de cómo el partido iba tergiversando todo, más allá de que él formaba parte de esto. Pero era uno de los que tenía dudas del partido y quería romper con eso. Y ahí empieza, bueno, en esto de Julia empiezan a tener como encuentros más seguidos hasta que en un momento encuentran un lugar que era una habitación que les alquilaba por $2 el señor Charrington, Charrington, sí, gran personaje. que termina siendo hoy un personaje bastante raro. Sí, sí, a ver, o sea, básicamente cumplía con la apariencia de un viejito que les alquilaba la habitación, pero no, me parece que vamos a tener tiempo luego de ahondar en cómo termina el personaje de Don Charrington. Eh, pero bueno,
si seguimos avanzando cronológicamente, en términos del libro, nos topamos con que una vez que Winston y Julia ya han más o menos formalizado su relación, o sea, formalizado para ellos, ya que para el exterior permanentemente tienen que fingir que no se conocen, que no comparten absolutamente nada. Eh, pero una vez que ya son asiduas sus reuniones y sus relaciones, básicamente se topan con la situación de que pueden alquilarle esta habitación a el señor Charrington y juntos empiezan a establecer cuáles son sus reclamos frente al partido, frente al Gran Hermano, frente al INGSOC, que era el socialismo inglés, y frente a la postura belicista permanente de Oceanía, que estaba en constantes guerras con Eurasia y con Asia Oriental. Asia Oriental, que digamos que el mundo se había dividido en esos tres países. Tres Oceanía, continentes, eran como tres sí, continentes gigantes. Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Empiezan a cuestionarse esto. Winston le traslada a Julia sus preocupaciones. Julia comparte su inconformismo respecto del partido, pero Julia lo hace tal vez desde un lugar más individualista, más de... Más Mientras, liviano. sí, mientras no me jodan a mí, mientras no se metan conmigo. En tanto, Winston siempre su crítica era más científica y metódica, si tenés Sí, el ganas. tipo tenía una cuestión más profunda. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pero aparte también era una persona que siempre pensaba en cómo solucionarlo. O sea, y él decía que el gran actor social que no estaba siendo tenido en cuenta eran los proletarios. O sea, que era el único grupo social que podía rebelarse ante el partido y que ellos no tomaban real noción de la fuerza que tenían. Eh, y bueno, y en este mundo estamentario, llamémosle, donde tenías por un lado a los cabezones del partido, el partido interior, los burócratas, que era el partido exterior, donde estaban Winston y Julia, y los proletarios, que eran la amplia mayoría, y claramente los proles no tomaban cabal noción de la potencia con la cual contaban. Pero bueno, eh, contate Vázquez qué es lo que pasa cuando empiezan a desconfiar así, a quién acuden. Ahora, sí, en realidad, por eso te digo que hay varios personajes que son raros en el libro. Porque por ahí era como que vos no sabías quién era. Es como que se empiezan a mover en una lógica de clandestinidad, por así decirlo. En una lógica como de traidores del partido. En un momento empiezan a jugar en esa liga. Se juntan con O'Brien, que supuestamente, por un lado, era como una especie de infiltrado. Entonces, que es lo que pasa con Charrington también. Acuden como a buscar a alguien que supuestamente los iba a ayudar para liberarse de esa situación. El objetivo de Winston era liberarse del partido. El libro es un tipo buscando la libertad y termina, digamos, como tirándote un baldazo de agua, como que la libertad es algo que no existe. O sea, una utopía. Prácticamente termina, el sistema te termina comiendo. Recordemos también que estaba del otro lado de la vereda, estaba la resistencia del partido, que era Gornstein, si no me equivoco, que también era bastardeado en los momentos de odio y que Winston sentía que O'Brien lo miraba diferente, entonces él en su búsqueda sentía que O'Brien podía tirarle, él sentía que O'Brien era parte de esta resistencia. Y se lo comentaba a Julia todo el tiempo, que él me mira raro, siento algo, hasta que bueno, llega un momento que pasa eso, que no me recuerdo muy bien, pero los convoca o se conectan o hablan en el laburo, digamos.
exactamente. O'Brien le dice que pronto se encontrarán en el lugar donde no hay oscuridad. Eso se lo dice al final de la primera vez que se encuentra, Exactamente. porque él lo cita en un lugar donde era una casa mejor ubicada, tomaba mejor café, porque era alguien del partido interior, que a la vez de ser del partido interior, O'Brien eh, se presenta como uno de la resistencia, se lo presenta. Y ahí les comento, bueno, y ahí ellos dicen, ¿qué quieren? ¿Y ustedes qué quieren? ¿Por qué vienen acá? ¿Por qué me vienen? No podían, ellos no podían juntarse con, o sea, recordemos que era totalitarismo absoluto, no podían expresar amor, no podían juntarse, no podían nada. Y dos personas fueron a la casa de este tipo, armaron todo una excusa, tenían que llevarle este diccionario nuevo que estaban haciendo, se lo iba a acercar Winston a O'Brien, bueno, eso fue la excusa, llegaron, ¿qué quieren acá? Bueno, queremos ser parte de la resistencia, le dice, a viva voz, se lo dice O'Brien, bueno, y ahí charlan un rato, le dice que le va a llegar un libro donde están las máximas de Goldstein, donde se desenmascara el partido y donde están las bases para esta resistencia. En algún momento les va a llegar, ahora se tienen que ir, y ahí les dice esa frase. O'Brien, que es también fundamental en el libro, marca una parte también, que en ese momento no lo tomamos como una charla más, tal vez como un diálogo más, y después nos damos cuenta que, ¿puedes repetirlo lo que le dice? Nos veremos. Pronto nos veremos en donde no hay oscuridad. Eh, y aparte, algo que a mí me llama mucho la atención de esa reunión que tienen con O'Brien es que tras que ellos se presentan y le dicen, a ver, somos pecadores de conciencia, somos adúlteros, somos rebeldes, estamos en contra del gran hermano, estamos en contra del socialismo inglés. Tras decirle todo eso, O'Brien les dice, ok, yo los voy a hacer que ustedes se infiltren como parte de la resistencia. Pero primero de eso, primero yo tengo que preguntarles si ustedes estarían dispuestos a traicionar a su patria, si ustedes estarían dispuestos a eh, llevar adelante atentados, incluso asesinando personas, si ustedes estarían dispuestos a esparcir enfermedades venéreas, si ustedes estarían dispuestos a matar niños. Y cierra O'Brien, pregunta, y a todo eso ellos decían, sí, 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 estamos dispuestos, estamos dispuestos. Y O'Brien cierra diciéndoles, ¿y estarían dispuestos a estar alejados el uno del otro? E inmediatamente Julia dice, no, no. Y Winston le acompaña y dice, no, a eso no estamos dispuestos. Ok, es bueno saberlo, les dice O'Brien. Y queda ahí. Pero ese no, ese queremos permanecer unidos, queremos permanecer juntos, tiene un significante al final del libro, que seguramente hablaremos luego. Pero bueno, tras eso, efectivamente O'Brien les da el libro con los principios de la resistencia y ellos se juntaban a leerlo en esta habitación que le alquilaban al señor Charrington. Tremendo garca. Tremendo garca, porque un día estaban ahí muy tranquilos, muy cómodos y... Para, antes que lleguemos ahí, hablemos del libro que les entrega, que Claro, lo lee solo primero él, claro. le llega a su laburo y en su laburo obviamente duramente vigilado, los consta como 7 horas el libro ahí, no se anima ni a tocarlo, va a su casa, lo lee, llega a su casa solo, apaga todas las luces, medio oscura, creo que está tapado para que no lo vea la telepantalla y agarra el libro y lo empieza a leer. No me acuerdo el nombre del libro, pero bueno, ahí nos cuenta un montón. Teoría y práctica del colectivismo oligárquico. Ahí está. No, nos cuenta un montón el libro este, que bueno, bueno, nos estamos adelantando, pero cuando uno va como un autor que va leyendo, nos muestra la otra cara, nos cuenta historia, cómo llegó a ser Oceanía, cómo llegó a ser Asia Oriental y cómo llegó a ser Eurasia, cómo se
llegaron luego unos conflictos a formar esos tres países, esos tres continentes, nos muestran cómo era el gobierno totalitario del partido, el Gran Hermano, nos desnuda bastante la situación que ya él ya vivía. Bueno, Y él coincide mucho, sí, me pasa, lo vivo así, vivo de este modo. Me parece que está bueno esos capítulos. a mí me parece que hay un momento que es como donde quizás podemos ver más la cuestión filosófica de Orwell, de Total. esta parte de cómo el tipo percibe la guerra. O sea, como, porque llega a cuestionarlo, ¿no? Como la guerra, como, hay momentos donde se cuestiona la guerra como esta cuestión de que no tiene fin, como que es lo que conveniente para todos. Claro. Bueno, el tipo te baja una línea, incluso en estos días que hemos estado con este conflicto de Irán, Israel, Estados Unidos, todo este quilombo, de golpe te cruzas con este libro que te dice, la guerra es un buen invento para que las cosas sigan siendo iguales. Y ahí yo le vi la parte más filosófica a Orwell, de cómo te va bajando a tierra estos conceptos a través de todo esto que tiene el libro suelto, ¿no? Y de golpe, cuando vos empezás a juntar todas las partes, empezás a ver la parte más filosófica de él. Eh, Anteriormente habla del lenguaje, esto de la modificación continua del lenguaje que me llevó a los lingüistas rusos, que eran los que decían, che, pero el lenguaje también se usa para dominar. O sea, no es el lenguaje como algo que comunica. El lenguaje tiene otro sentido también. Y empezás a ver todas estas cosas así que se te van empezando a juntar una vez que vos transitas el libro. Me parece que eso es lo que tiene el libro de copada. Sí, porque aparte este libro, ¿alguien sabe bien cuándo se publica? En los 50. No, porque en el 50 se muere Orwell. Ah, antes, incluso antes, pero después de la Segunda Guerra. Sí, Después, bueno, si no me equivoco, en el 48, 49. ahí, ahí. Nos habla de esto, ¿no? Acaban de vivir el mundo, acaba de vivir la Segunda Guerra Mundial, y es una especie de decir, bueno, ¿hacia dónde va la sociedad? ¿Qué es lo que podría haber pasado tranquilamente? Esto de unificar países, de que, digo, hace una especie de esto, de un análisis filosófico y también futurista, que hoy lo vivimos, hoy lo vemos. Bueno, quizá la parte más futurista esto de la sociedad controlada, Total, que claro. nosotros por ahí no nos damos cuenta y es algo cotidiano nosotros, pero no de tal manera así alevosa, pero la telepantalla y los micrófonos que están en todos lados. Hoy tenés los Domo 360, tenés cámaras en todos lados, celulares, No, esto que ya geolocalización. se nos ha hecho costumbre, esto de que el teléfono te escuche y después te tira publicidad de lo que vos mencionaste, estando el teléfono en una charla. Sí, bueno, o que sabes dónde estás en cada momento, porque está la ubicación activada. Eh, Me parece que el loco la revió. Sí, y esto también de la necesidad de una guerra constante para que, porque también decía, bueno, la sociedad va a avanzar después de este gran conflicto, habla en un momento de gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad va a avanzar y que va a frenar a que todo el mundo tenga todo el acceso, pueda tener una casa, pueda tener un trabajo, pueda tener servicios, y esto no quiere el gobierno esto. Entonces necesita una guerra constante para bajar el... Bueno, hace un análisis muy interesante también en estos capítulos del libro. Pero bueno, si quieren retomamos en términos cronológicos, donde nos topamos con que colgamos en que estaban muy cómodos leyendo el libro que les había dado Brian en la habitación que les alquilaba el señor Charrington, Julia no estaba como muy... eh, convencida. sí, no sé, interesada, no estaba del todo interesada. Ella disfrutaba de estar ahí tranquila, tomarse un buen café, no estaba del todo... Winston estaba fascinado. Sí, sí, Y como quería como fascinarla a ella. Le leía con cierta devoción el libro. sí, porque como decimos, a ver, o sea, Winston también tal vez lo pensaba más en términos sociales, al cambio, a la crítica. Julia lo pensaba como una crítica más individualista, lo cual tampoco me parece mal. Eh, pero bueno, nada, tal vez se haga esa diferenciación. Ujú.
Y el caso es que, estando cómodos, tranquilos, en un momento justamente venían charlando de que eh, están muertos, o sea, lo ponen en términos algo así como estamos muertos en vida. O sea, y justo cuando están diciendo eso y riéndose de ese tema de estamos muertos, es que se devela que atrás de un cuadro en esa habitación había una cámara del Gran Hermano, había una pantalla del Gran Hermano que todo este tiempo los había estado escuchando. Y bueno, llega la policía, se devela que el señor Charrington en realidad no era un viejito proletario, sino que era un miembro de la policía secreta, la policía del pensamiento. Se saca su máscara, se saca la barba y resulta ser un pibe, un tipo joven de la policía del pensamiento. Les pegan, tanto Julia como Winston, y se los llevan. Y ahí ya perdemos a Julia hasta el final del libro, básicamente. Eh, pero bueno, contate Vázquez antes de quedarte dormido, ¿a dónde es que meten a Winston? Los llevan al Ministerio El amor. del Amor. Del Amor, sí, es que todo se llama Ministerio, boludo. No, no, pero digo, los nombres que le clavaban a los ministerios no Sí, eran azarosos. el Ministerio de la Verdad, que era el que cambiaba las noticias, el Ministerio del Amor, que era el que se ocupaba Para paliar gente. Sí, de, era de la represión, de la represión. el Ministerio de la Abundancia, que vendría a ser una especie de Ministerio de Economía que racionaba todo, y el Ministerio de la Paz, que era Ministerio de la Paz. el que Claro. paradójicamente hacía la guerra. Claro. Y lo llevan ahí y lo tienen. El tipo pierde noción del tiempo, o sea, no sabe si es de día, de noche, en un lugar. No tenía ventanas, nada. Lo tienen en una cárcel, básicamente. Exacto, un Y calabozo. en un calabozo y empieza a compartir. Me acordé de las cosas que contaste cuando laburabas en la Fiscalía de Arriba 25. Sí. Esto de que entraba gente y salía y los llevaban a la habitación 101 y él seguía estando ahí y no sé, de golpe se empieza a encontrar con conocidos que van cayendo, personajes que habían estado anteriormente en el libro, qué sé yo, Parsons. Parson, te cuenta que lo había vendido uno de los hijos, que era como re fanático del partido y qué sé yo, y no me acuerdo en qué más se cuenta. Pero Parson es muy gracioso, o sea, no es gracioso, te muestra lo trágico y el nivel que había de totalitarismo, que Parso cae, le cuenta que la hija lo había denunciado porque la hija lo había escuchado mientras soñaba decir que abajo el gran hermano, por ejemplo. Sí, Y ahí la hija lo había denunciado, el tipo estaba preso y iba a perder la vida. sí. Y él convencido de que no tenía rencor con la hija, que era un ejemplo su hija de lo que había hecho. Bueno, y él empieza a cruzarse con gente que entra y Ahí sale, que está, los llevan, justo. que los traen, y lo empiezan básicamente a cagar a palos. ¿Cuál era la idea de la tortura? Es una tortura. Que ellos declararon los delitos que habían cometido. Y lo llevan a un lugar donde se vuelve a encontrar con O'Brien. Claro, ahí está la gran... Se empieza a caer todo, se Claro, empieza a mostrar todo realmente que eh, ahí aparece O'Brien en esta cárcel que está 24/7 iluminada con una luz muy fuerte y donde ahí aparece a verlo. Lo ve otra vez O'Brien, que la última vez que lo había visto había sido en su casa supuestamente y lo ve donde le había prometido. Y ahí viene la frase que dijiste vos, nos volveremos a ver en donde no exista la oscuridad. En un lugar que había una luz con blanca todo el tiempo, donde perdía la noción del tiempo, del día y del espacio. Y bueno, ahí cae O'Brien y entonces se nos empieza a caer todo. El mismo libro que les da era hecho por O'Brien y por todo el partido. Entonces eso que leímos, que el lector nos empieza hasta nosotros mismos. Se nos cae todo esto que decimos, bueno, o Winston llegó un libro donde develaba un montón de cosas y que al final nos muestra que lo había hecho el partido el libro.
Lo había hecho el partido de este libro que como lectores hacía un par de hojas atrás habíamos quedado como fascinados de toda esta filosofía que nos tira el autor, pero a la vez nos tira este enrosque de decir el partido lo había elaborado esto. Nunca tuvieron contacto con con esta resistencia. Era Sí, O'Brien. que termina siendo hasta quizás todo un invento. Claro, obviamente. Y Porque sí, y esa parte es interesante porque ahí, más allá de que el tipo lo traiciona y es un encubierto y qué sé yo, eh, sigue sintiendo algo por él. Sigue siendo. Sí, me da Eh, esa impresión como que el tipo se apiada, ¿entendés? Como diciendo, te voy a tratar de que vos modifiques lo que pienses. sí, es que Es ahora ahí como, se pone muy profundo, ahí es muy como, profundo. como que le intenta lavar la cabeza para que él quede con vida. No sé si es, no sé si. no, 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 Esa es la impresión que me da a mí. no comparto tu perspectiva. Entiendo que es algo que se deja más bien abierto. Yo no comparto tu perspectiva, porque hay momentos donde O'Brien le dice, o sea, la tortura no es torturarlo para que admita sus crímenes, sino que es torturarlo para que ame al partido, para que se dé cuenta de lo que él hizo está mal y lo corrija. E inclusive hay momentos donde Winston le dice, ya está, loco, matame. ¿Cuándo me van a fusilar a mí? Y O'Brien le dice, te vamos a fusilar una vez que estés curado. Claro, eso. O sea, te vamos a matar una vez que estés curado, una vez que ames al partido. Necesitamos eso. Y lo lleva adelante tal cual, porque lo muelen a palos, lo torturan, lo hacen pelota, lo desnutren, eh, pierde dientes, termina todo flacucho, esmirriado. Y eh, se dan charlas muy interesantes, muy profundas, nos plantea ahí el autor, filosófica, de esto de el nivel de O'Brien, o sea, O'Brien era el partido, si queremos, y en el ministerio se dedicaban a eso. Esto de que te vamos a torturar hasta que amas al partido. Eh, Esa era la vocación de O'Brien. O'Brien era un curador, lo presenta por ahí como un maestro, un curador. Y O'Brien sentía esto de que él hubiera sido, él en lo profundo, era un buen miembro del partido, Winston. Y lo quiere curar, le quiere mostrar de que, bueno, y ahí hablan de la conciencia humana, del pensamiento, de que si el partido dice hoy que la Tierra es plana, va a ser plana. Se lo De ma- que si no sí, existe la gravedad, no va a existir la gravedad. si el partido no vio a los dinosaurios, no existieron los Claro, dinosaurios. si 2 más 2 es 5, 2 más 2 es 5. Bueno, y ahí viene un tema. Yo no, a ver, sí entiendo que se establece una relación entre Winston y O'Brien, una cercanía intelectual, si tenés ganas. O sea, son dos tipos que están emparentados en el nivel intelectual que tienen. Pero eso no significa que, o al menos para mí, no significa que O'Brien se apiade de Winston. No, al contrario. Yo siento que Winston en todo momento es como que le tiene cierta cercanía, llamémosle, pero eso no significa que se le haga más sencilla ni más liviana. Y, y concretamente, o sea, acá queda patente. Winston se morfa una tortura terrible, termina todo flacuchento, y, y en ese momento en donde termina todo flacuchento, lo único que le quedaba a Winston, o sea, viene O'Brien y le dice, che, negro, te hemos molido a palos, te hemos insultado, te hemos retenido, llevas un montón de tiempo encarcelado. Eh, y Winston le dice, sí, pero en todo este tiempo hay algo que no hice. Nunca traicioné a Julia, nunca traicioné a Julia. Siempre la he seguido amando. Y O'Brien le dice, es cierto, tenés razón, che. Se lo reconoce como algo meritorio.
Y ahí habla que manejaban el mismo nivel de intelectualidad o se conocían bien, porque él no le dice, él solamente le dice, no la he traicionado, no le dice que no la ha amado, pero él entiende que habla de amor, no habla de que si no le dio un dato, él habla de otra traición. Sí, 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 exacto. Habla de otra, y O'Brien lo conoce. ¿Y no les pasa que en esto de cuando él está pensando en un momento, bueno, más adelante, porque después de eso le dicen, no, bueno, tenés razón, le dice, pasa el tiempo, lo empiezan a alimentar, lo empiezan a mejorar, le ponen dentadura, estando encarcelado. Y él empieza Winston, a decir, bueno, por dentro los voy a traicionar, cuando me vayan a matar los voy a traicionar. Voy a morir odiando al partido. Claro, voy a decir, antes que me maten, voy a decir, muera el gran hermano. Y O'Brien sabe que va a pasar eso. En varios momentos de esta tortura, O'Brien sabía lo que pensaba. No sé cómo hacía. O sea, viste que me da la sensación, pero que no nos habla de algo que conocía, cómo conocía eso, pero O'Brien muchas veces le descubría hasta lo que pensaba. ¿Me ves viejo a mí? Bueno, mirate a vos en el espejo, le dice. Y en ese momento Winston decía, está viejo, Brian, te ha hecho pelota. Es verdad, vos estás pensando eso, sí. Pero hay una cuestión ahí, hay parte donde el libro es como muy, no es muy claro. Pero bueno, había momentos donde yo pensé, decía, estos locos han logrado controlar las mentes o escuchan las mentes. En un momento flashé con eso. Como que también en un momento flashé que lo de Winton era como que no era realidad todo lo que estaba pasando. Que después sí te terminaba siendo realidad. Pero en dos o tres frases del libro digo, estos locos escuchan la mente del otro. Porque le contesta algo que no había dicho. Sí, Yo también sentí eso varias veces. sí. Yo sabes por dónde y a mí me pasó lo mismo. Me pasó de decir, esto es un sueño. O sea, en algún momento Winston nos dice, che, me desperté y nada de esto Claro, había pasado. Yo esperaba que llegase ese momento. Y no llegaba, y no llegaba. Y bueno. eh, y es cierto lo que decís. Pero ¿sabes desde dónde lo analizo yo? Desde la perfección, o sea, desde un aparato estatal que había perfeccionado el control mental. Porque este libro trata de eso. O sea, el libro no trata de, che, estamos mirando que no cojas o que no te drogues o que no te masturbes. No, lo que el libro dice es lograr que la persona no caiga en crimental, que era el crimen mental. En un neologismo que habían armado juntando crimen y mental, ya que, bueno, como bien dijeron más temprano, la idea era suprimir palabras. Eh, o sea, esa era la idea, poder dominar a la gente en la cabeza. Entonces también desde ese lugar entendí cuando O'Brien le contestaba a Winston cosas que él no había expresado o que solamente estaba pensando. O sea, Sí, O'Brien era un capo, o sea, estaba a un nivel de manejo de los presos y del pensamiento superior. totalmente. Pero bueno, porque eso es lo que el partido quería. El partido, hay un momento donde también habla, donde O'Brien plantea, a nosotros no nos interesa la economía, ni tampoco nos interesa ganar la Sí, guerra. eso A está. nosotros nos interesa el poder. Y quien tiene el poder tiene la posibilidad de borrar el pasado, adecuarlo al presente y de controlar las mentes de las personas. Entonces, desde ese lugar entiendo esta cuestión de te domino la mente hasta haciéndote creer que te digo cosas que tal vez vos ni siquiera has dicho. Pero fuera de eso, yo creo que ya vamos llegando al fin del relato y eso ya nos habilita tal vez a hablar de Orwell y nos habilita también a hacer un análisis más crítico tal vez de la obra. Pero concretamente se da la situación de que, como bien decías vos, Vázquez, en el momento en el cual eh, ya han empezado a tratarlo bien, a Winston, a alimentarlo mejor, ha ganado peso, ha vuelto a tener color en la piel. O sea, el tipo cree que lo van a largar o que lo van a matar, una de dos. Ahí
Cuando el tipo ya había pasado todas, había pasado las malas, había pasado las buenas, es cuando le dicen habitación 101, Claro. la tan temida habitación 101. Y efectivamente lo meten y se hablaba de que la habitación 101 era el sumum de la tortura mental, o sea, ahí no había tortura física. Y bueno, alguno cuéntese cómo es que lo pensaban torturar en la habitación 101. Es muy loco porque cuando llega a la habitación 101, a nosotros como lectores nos genera la expectativa, bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué va a pasar? Eh, y efectivamente el nivel de control que había sobre las personas con esta pantalla era tal que sabían tus peores miedos. Los tipos sabían tus peores miedos y en la habitación 101 te, te tiraba tu peor miedo, te daba tu peor miedo. Y bueno, y eso era lo peor, o sea, a uno no le podía gustar X cosa. Bueno, ¿Y cuál era el peor el miedo tipo de...? lo habían manifestado en En la la habitación habitación. donde lo controlaban en un No, momento, no no, pero, sabíamos, no, pero el tipo lo había manifestado en la en la habitación habitación de Charlton. Con Claro, Julia, y que estaba controlado, porque ahí ahí, estaba la cámara, por claro, eso sabía el partido de eso, el tipo tenía una fobia a las ratas a las ratas. y le abren una jaula así de ratas cagadas de hambre, como, Y ahí bueno, acá tenemos si se ah, quiere, la historieta, ¿qué y onda? ¿Compraste 2 libros, boludo? claro, la historieta, está la No, no, historieta. ¿compraste 2 libros? Esa es la pregunta. No, sí, bueno, compré dos ¿Sí o libros, no? sí, sí, compré dos. Está la historieta y está el Está libro. perfecto, una es la ¿Eh? historieta y el otro es el libro. Y en la historieta, que está muy ¿Qué buena, bueno, versión? nos muestra esta especie de casco, que era como un casco alargado, donde en una punta estaban las ratas, y donde Winston cuando la ve se transforma. Pero no era un miedo, era el peor miedo. Bueno, y ahí el tipo habla de Julia. Sí, Ahí pero el tipo, pará, antes de eso, antes de eso, Mira a buscar. se da una cuestión, iba a decir una cuestión hermosa, ya que entiendo que es un juego Sí, literario sí, sí, sí. fabuloso, pero es horrible en realidad. O sea, Winston ve que le han puesto ese casco con las ratas en un extremo y su cara en el otro extremo, y ve que O'Brien está por abrirle las ratas para que lo devoren. Y él no sabe qué hacer, o sea, no sabe qué decir, o sea, ¿cómo hago para parar esta tortura? ¿Cómo hago para parar esta Claro. tortura? Y cuando ya no tiene otra alternativa, cuando ya no sabe qué decir para que detengan esa tortura, se le viene a la cabeza Julia. No, no sabemos por qué. Y dice, háganle esto a Julia, no me lo hagan a mí, háganlo a ella, que las ratas se la coman a ella. Y ese es el determinante, ese es el momento en el cual traicionó a Julia, que era lo único que no había hecho a lo largo de esos años de tortura. Eh, Hasta eso lograron, hasta le socavaron el amor más profundo que había tenido. Sí, Y es muy fuerte, es un momento también culmine del libro, porque no nos esperamos que va a decir eso. Yo no, creo que ni como lectores nos esperamos no, eso. Y Winston aparte maneja con una maestría la mente de las personas que están sometiéndose a eso, que el tipo tranquilamente lo va asistiendo, no le pregunta nada, y es eso, llega al límite, lo acorrala con su peor miedo. bueno, por ahí el- la sensación que me da a mí es que yo recién decía, se lo había puesto el sistema. Es como se lo termina comiendo el sistema. El tipo termina rendido. O sea, cómo triunfa el sistema contra un tipo que está plantado ideológicamente. Y terminan orándolo de tal forma que el tipo termina entregándose. O sea que esa para mí es una de las conclusiones del libro. O sea, cómo te perfora todo el tiempo la sociedad y terminas muchas veces traicionándote a vos mismo. hmm, Es más o menos lo que decías vos recién, el control mental. La gran meta del partido era poder y a través del control mental de la sociedad. Y después de esa escena, bueno, no, pasa el tiempo, no dicen cuánto, bueno, y contalo, ¿querés contarlo? Porque después viene un momento también que es fundamental. sí,
Lo liberan a Winston, finalmente, lo liberan. Y Winston vuelve a la sociedad rehabilitado, llamémosle. O sea, eh, ama al partido, efectivamente, eh, y un día en una movilización organizada por el partido se cruza con Julia y es un cruce tibio, ni siquiera tibio, frío. Y Winston le dice algo así de, che, te traicioné. Y Julia le dice, sí, yo también. Y queda ahí, no es que... Y en el libro nos dice que Julia tiene cicatrices en la cara. Sí, 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 y que ya No es la no es, misma Julia, no es la linda chica claro, que solía tiene ser. cicatrices, sí, 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 ya. Inclusive me pasó algo simpático, que es que a medida que iba avanzando el libro, yo en una de esas le digo a mi novia, che, me gustaría que lo leamos juntos o que al menos veamos la película. Y a medida que iba avanzando es como decir, no, por empezar, porque claramente cierra mal la relación, pero aparte porque mi novio es muy sensible a este tipo de cuestiones y la realidad es que, o sea, Mira que te traiciona. no, o sea, el concepto es la tristeza de cómo termina la relación. No sé si les pasó esto, nosotros hemos leído libros tristes, llamémosle, pensando por ejemplo en La carretera. La carretera tiene un final que es devastador. Yo he llorado con La carretera a lo onzo. Pero este no es triste particularmente, es desesperanzador, que es Eso, esa distinto. es la palabra, sí, 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 sí. O sea, yo que he militado, eh, que he militado en política, que he militado en ámbitos sociales, en organizaciones, en colectivos sociales, me topo con esto y es un decir, muchachos, vivamos dopados con ginebra barata, que es lo que les daban acá en el libro, vivamos dopados con ginebra barata porque acá no hay futuro, no hay forma de ir contra el sistema. Eh, y hasta aquello que más amás, hasta aquello que más querés, te va a traicionar. Tus hijos, tu mujer. Bueno, él en realidad estaba casado. Estaba casado y Era, se habían Se habían separado, separado, pero pero bueno, sí habían estado casados. Él había estado casado. pero no lo blanqueaba. Bueno, terminó de contarlo. El tipo, claro, bueno, después de juntarse con Julia, estaba en un café, tenía un laburo en un sector que no hacían nada, y bueno, y termina escuchando las noticias por la telepantalla, eh, triste ahí mirando la telepantalla y diciendo, amo al gran hermano. Y se le cae una lágrima diciendo eso, amo al gran hermano. Así cierra el libro. El libro tiene un final abierto. El libro tiene un final Y yo abierto. esperaba el chumbazo, yo esperaba el tiro por la Es espalda. que sí, es que sí. Te deja pero también te da a entender que capaz el Winston llegó a un nivel de ser curado, como le gustaría a O'Brien que lo digamos, de que no hacía falta, no hacía falta, porque bueno, terminó eso diciendo, nos liberamos, África es nuestra, ahí menciona África, que había un conflicto ahí, y termina llorando diciendo, amo al partido, amo al gran hermano. Exactamente, exactamente. Por eso es un final también muy crudo, muy duro, muy desesperanzador, esa me parece que es la palabra, es un clásico. Entonces, básicamente lo que habría que charlar un poco respecto de quién fue George Orwell, me parece. Que según lo que estoy leyendo acá en la contratapa, nació en la India en 1903 y murió en Londres en 1950. Y que su verdadero nombre era Eric Blair. Durante la Guerra Civil estuvo en España con las milicias del POUM, que si no me acuerdo mal, el POUM era el Partido Obrero de Unificación Marxista, y recogió sus experiencias en homenaje a Cataluña. El tipo era
era de orientación socialista, o sea, no es que era un liberal, pero, o sea, el tipo era un socialista crítico. Inclusive, si nos ponemos a pensar en torno a sus obras, ¿alguno ha leído Rebelión en la Granja o Lo algún otro tengo ahí, libro de lo tengo No, ahí. no, Lo pero arranco mañana. Rebelión en la Granja? Yo lo leí cuando era pibe, lo leí 2 o 3 veces, una vez por motus propio y alguna otra para la escuela. Qué buena Y escuela. no, Ah, bueno, no. no te dan el Principito, te dan ese. Sí, vos sabés que no me acuerdo qué docente. ¿pero en qué escuela? Y me imagino que el escalabrón primario, porque si no, no vos En la nunca. primaria ese libro. Ponele en Eh, octavo, noveno grado, o en séptimo, por ahí séptimo, octavo, noveno grado, por ahí tiene que haber estaba sido. hablando huevo. No, en serio que sí, porque si no lo hubiese leído este también. No, no, no. Bueno, el caso viene a No que, existes. o tal Partido vez, dice que no. o tal vez lo he Partido dice que leído, no. bueno, tal vez lo he leído por motus propio, no sé, la verdad. Tendría que acordarme, pero el concepto es que Rebelión en la Granja es bastante similar en el sentido bueno, o sea, de un estado organizando a las personas, pero con la diferencia de que es una fábula. O sea, es una fábula en donde los animales se Sí, organizan, eh, donde básicamente plantea un paralelismo respecto del gobierno ruso, haciendo una comparación con Stalin y con Trotsky. Eh, entonces, yo creía que este libro iba a venir por ese lado, y si bien se mantiene la lógica de la escritura de Orwell, pero sí es una realidad que acá tenemos algo mucho más crudo. Acá no tenemos una fábula, acá no tenemos animalitos. Acá todo es bien crocante, bien palpable. Entonces en ese sentido la verdad me gustó. Y más me gustó todavía esto de que George Orwell haya sido un tipo de izquierda, un tipo que en su momento el gobierno británico reconoció que fue investigado eh, durante los años en los cuales en Estados Unidos estaba McCarthy y también en Inglaterra se llevaba adelante persecuciones contra los socialistas. Bueno, él fue un tipo investigado por su lucha justamente en España, junto con las guerrillas antifranquistas. Eh, en algún lado he leído, ya no me acuerdo bien cómo era el contexto, pero creo que no, se me vino a la cabeza que a Henry Miller, el autor, George Orwell le dice algo así como, sí, voy a ir a España. Y le dice, ¿y a qué? Y a matar fascistas. Alguien tiene que hacerlo. Esa era toda su línea argumentativa. Ahora me embola porque no me acuerdo si era Henry Miller, pero bueno, o sea, indistintamente de quién sea, me acuerdo sí que era un autor conocido. Y bueno, una línea argumentativa simpática de por qué iba a España a luchar. Eh, y qué sé yo, y a mí me gustaría saber si les gustó, si no les gustó, cómo vivieron la lectura. a mí me gustó el libro. A ver, me gusta más la cuestión de fondo del libro que el libro en sí. Me parece que, nada, obviamente está bueno, y vos cuando uno tiene esta conversación, como que vos también empezás a tener otros dos sobre el libro. Me parece que a mí, para mi gusto, le sobran páginas. O sea, lo hubiese comprimido más. Como que a veces iba muy de mambo. Cuando iba a la casa del compañero de trabajo, arreglaban la heladera, como hay muchos momentos del libro que no suman, no hacen avanzar, sino como que está bien, está describiendo la sociedad en la que vivía el tipo, bueno, cómo se movía, pero en ese sentido me pareció que está alargado el libro un toque. Después el concepto de fondo está buenísimo. Nos hemos morfado a decir que es el libro que le da nombre y prácticamente la idea al reality más exitoso de la televisión mundial. Eh, lo han sacado de ahí, o sea, algo que esté todo el tiempo enfocando gente, el gran hermano, cuando sabemos lo que es.
Y me llamó mucho la atención. Rebelión en la Granja no lo he leído, pero la idea era, me lo iba a traer, que eso después me colgué. Eh, en varios lugares donde paré en Brasil, fui a vacaciones a Brasil, paré en varios lugares, que sé yo, donde iba a excursión, en el aeropuerto, un montón de lugares, y había una banda de libros ya sea Rebelión en la Granja o 1984, pero una banda de libros, ¿De qué? de estos libros. O sea, estaba este y el de Rebelión en la Granja. Pero era, yo no sé, estaban como en el mesón, era algo muy loco, porque justo yo me lo había llevado a unas vacaciones y estaban llenos el mesón de libros de, de estos dos. Entonces era como, digo, qué loco, no sé si estará medio onda o pues la gente lo consume mucho, no sé, me da mucho la atención. Em, Bueno, yo he vos editado que has trabajado en la librería, ¿lo consumen mucho sí, o muchísimo, tiene que ¿no? estar? Es un clásico, no hay vuelta que darle, sí. Los vendían, se Es vendían. un libro que permanentemente se vendía. Yo ahí te hago un parate. Me llamó la atención el tema de que cites el Gran Hermano, que, o sea, es una de las bases de este libro, de este relato. Pero yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando apareció Gran Hermano, al menos acá en la Argentina, que era una cuestión como la aventura del hombre. O sea, era una invitación a decir, che, vamos a meter un grupo de personas dentro de una casa de la cual no se van a poder ir, en la cual van a estar 24 horas grabadas, vamos a jugar con sus mentes, vamos a establecerle retos. Inclusive si vos escuchás la canción de Gran Hermano, el pam, 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 o sea, no es una música alegre, simpática, che, tenemos un montón de vagos tirados en una casa, tomando sol, tratando de coger a alguna piba, o sea, no es eso, es una música como heroica, o sea, supuestamente era un concepto de estamos llevando adelante un experimento humano. Sí, Yo, yo siempre me acuerdo que previo a que estuviese el Gran Hermano acá, el municipio de Santiago de Chile había armado una casa de cristal sí, es verdad. donde habían metido a una chica, muy bonita la chica, adentro de una casa de cristal, efectivamente, la gente podía pasar y verla, cómo se bañaba, cómo dormía, cómo comía. Nunca terminé de entender cuáles eran los alcances o la lógica de ese, insisto, experimento social. El hecho de que lo hiciese un municipio es como que le daba cierta seriedad en contraste con Endemol, una productora haciendo el Gran Hermano, más aún con lo que sabemos que hoy en día se ha transformado Gran Hermano. Pero nada, o sea, yo siento que realmente tal vez la idea primigenia era otra, no lo que hoy entendemos por Gran No, Hermano. obvio, pero bueno, también te va a llevar, ya está casi prácticamente arreglado y guionado y buscan la excentricidad en cada participante. O sea, el primero quizá era hasta más terrenal, pero digamos, la base del libro es la base del Gran Hermano, ¿no? Los tipos están todo el tiempo controlados, no se pueden ir, que lo están todo el tiempo escuchando, viendo. Pero bueno, eso. La verdad que sí, en algún punto me gustó, en otro punto no me gustó. No es el libro que más me haya gustado, ni tampoco el que más me gustó. A mí es el libro que más desesperanza me dio. A mí sí me gustó mucho realmente. Eh, Insisto, tal vez yo ya de pibe había leído Rebelión en la Granja, ya lo tenía más o menos carburado. A lo largo de los años he leído mucho en torno a este libro, lo que representa. Eh, y sinceramente, o sea, entiendo que es un libro que también marca una ética de la crisis, una ética de la crítica social. Eh, y en ese sentido, la verdad, a mí me gustó poder leerlo, poder indagarlo, poder ver también la película, sobre la cual prácticamente no hablé porque tampoco me pareció tan fabulosa, tampoco me pareció muy alejada del libro. Así que a mí sí me gustó y me gustó mucho realmente.
Es un clásico y ahora lo entiendo por qué tanto se menciona. Se habla mucho de este libro y la verdad que también me gustó mucho. Es para recomendar su lectura, yo lo recomendaría. Eh, Nada, sí, a mí también me gustó todo, es muy profundo. Siento que hay momentos muy profundos que también nos, nos muestra la realidad actual. Fue escrito en los finales de los 40 y nos habla de una sociedad hasta actual. Esto del pensamiento, esto de perseguir a otro, escrachar a otro por las redes. Bueno, acá nos muestra que la hija escracha a su papá con la policía. Esto de todo el tiempo nos vigilan. Las charlas que hay, la verdad que a mí me gustó, me gustó. Siento que por ahí se mete mucho, como dice el Mati, se mete mucho, pero porque también nos muestra esto cuando va a arreglar la heladera y aparece el nene detrás de la heladera diciendo, traidor, traidor, te voy a denunciar. Y el tipo con una persecución, un nivel de persecución que dijo, este sabe que tengo un diario y escribí abajo de Gran Hermano. Ese ni nos muestra ese nivel de tensión con la que vive Winston porque tiene un diario y escribe lo que piensa. Sí, está bueno. A mí también me gustó mucho y está bueno que está en las librerías, qué sé yo. Está bueno. Gracias por haber llegado hasta acá, después de mucho tiempo, hace bastante que ha pasado y aún estamos acá. Hemos logrado eh, concluir este libro después de cuántos, 5 o 6 meses. Bastante, así que lo hemos logrado.